El título de hoy es Descubriendo la Iglesia Anglicana. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio de curiosidades históricas y religiosas. Hoy nos sumergiremos a una institución que ha marcado la historia de Inglaterra y más allá, la Iglesia Anglicana. Puede que hayas oído de ella, pero ¿qué es realmente la Iglesia Anglicana? ¿Por qué existe y qué la hace diferente de otras? Bueno, quédate conmigo que vamos a resolver todas esas dudas y más. Empezamos. Para entender de dónde viene la Iglesia Anglicana, tenemos que irnos atrás en el tiempo, específicamente en Inglaterra del siglo XVI. Imagina eso, el rey de ese momento era Enrique VIII, y lo que él quería más que nada era divorciarse. Sí, exacto, quería separarse de su esposa, Catalina de Aragón, porque no le había dado un hijo varón. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Católica, que dominaba en Europa, no le dio permiso para divorciarse. ¿Y qué hizo Enrique? Pues en vez de quedarse con los brazos cruzados, decidió romper con la Iglesia Católica y crear su propia iglesia en Inglaterra. Así es como nació la Iglesia Anglicana. Con el rey a la cabeza, esta iglesia permitió el divorcio, pero también conservó muchas de las tradiciones católicas. Pregunta: ¿era entonces la iglesia católica, la iglesia anglicana es básicamente la iglesia católica con un pequeño ajuste en lo de... Bueno, sí y no. Aunque inicialmente la separación fue por razones políticas y personales de Enrique VIII, con el tiempo la iglesia anglicana desarrolló su propia identidad. Aún tiene una estructura similar a la católica, con obispos y ceremonias muy formales, pero se volvió mucho más flexible en algunos aspectos. Entonces, ¿en qué más se diferencia la iglesia anglicana de, por ejemplo, la iglesia católica o las iglesias protestantes? Bueno, esta es una gran pregunta porque la iglesia anglicana ocupa un lugar peculiar en el cristianismo. Primero, una cosa que la hace única es su famosa vía media. Es como el punto medio entre el catolicismo y el protestantismo. Por un lado, tiene mucha tradición con rituales y liturgias formales, pero por otro, es más abierta a cambios y no está tan estrictamente ligada al Papa. Los anglicanos creen que la autoridad de su iglesia recae tanto en la Biblia como en la razón humana. Eso es bastante progresista. Pero entonces, ¿son más protestantes o más católicos? Buena pregunta. Depende a quién les preguntes. Dentro de la iglesia anglicana hay una mezcla de personas que se sienten más cercanas al catolicismo y otras que se inclinan más hacia la protesta. Por eso, a veces escucharás hablar de anglo-católicos y anglicanos evangélicos. Es una iglesia con espacio para diferentes enfoques. Ahora, hablando del presente, ¿sabías que la iglesia anglicana no solo está en Inglaterra? Se ha expandido por todo el mundo. De hecho, la comunicación anglicana incluye a más de 85 millones de personas en más de 165 países. Aunque la cabeza simbólica sigue siendo el arzobispo de Canterbury, cada iglesia nacional es autónoma, así que no es solo una iglesia británica. Lo que me parece súper interesante es que la iglesia anglicana sigue evolucionando y además hoy en día está debatiendo temas importantes como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el papel de las mujeres en la iglesia e incluso cuestiones medioambientales. Se mantiene un diálogo con el mundo moderno, lo que lo hace muy relevante hoy. ¿Y cuál es el futuro de la iglesia anglicana? Eso es difícil de predecir, pero parece que la iglesia anglicana está decidida a mantenerse en movimientos. Su flexibilidad para adaptarse a los tiempos ha sido su fortaleza desde el principio, y si sigue así, quién sabe hasta dónde llegará. Y hasta aquí nuestro viaje por la historia y las curiosidades de la iglesia anglicana. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. Si tienes más preguntas o te gustaría saber más sobre alguna iglesia o religión, ya sabes dónde encontrarme.
Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.